La Última Cena, o Il Cenacolo, como se le conoce en italiano, es una de las obras más reconocidas de la historia del arte, realizada por el gran Leonardo da Vinci. Es una obra maldita, como dicen algunos. ¿Ha introducido Leonardo algún tipo de código secreto que aún no hemos podido descifrar? ¿O simplemente fue una obra más en la que Leonardo intentó innovar y técnicamente estaba mal ejecutada, con lo cual, a lo largo de los años, para los restauradores ha sido un auténtico quebradero de cabeza? Buenos artistas, hoy os voy a hablar de la representación más famosa de uno de los episodios más importantes de la historia del arte y de la historia del cristianismo, la Última Cena. Voy a hacer un resumen muy breve de las características de la obra y posteriormente voy a hablar de algunos de los mitos y leyendas que rodean a esta archiconocida obra de arte. La pintó Leonardo entre 1495 y 1498. Se encuentra en el refectario del convento de Santa María delle Grazie de Milán. La técnica que utilizó fue el temple sobre yeso seco. Mide aproximadamente 4,6 metros de alto por 8,8 metros de largo. Representa la última cena de Jesús junto con los 12 apóstoles y exactamente el momento en que dice que le traicionará Judas. Y como último punto reseñable, fue un encargo de Ludovico Sforza como parte del proyecto de renovación del convento. Pues ahora vamos ya con los mitos y misterios que rodean esta obra, con el salseo. Uno de los mitos más conocidos es el que sostiene que la figura de San Juan no es tal, sino que es la representación de María Magdalena. Lo que sí es verdad y nos ha llegado hasta hoy a través de los evangelios es que María Magdalena era una fiel seguidora de Jesús. Se dice que fue una de las primeras personas que acudió al sepulcro vacío de Jesús una vez resucitado. Pero hay otras teorías que le dan un papel mucho más importante a esta relación entre Jesús y María Magdalena. Es más, le dan una relación personal e íntima entre ambos dos. Sobre todo se hizo famosa gracias al escritor Dan Brown con su novela El Código Da Vinci, que a posteriori se llevó a la gran pantalla con el mismo nombre y protagonizada por el gran Tom Hanks. Como bien os he dicho, se le decía que había una relación personal como pareja y que llegaron hasta tener hijos. Claro, esto desmontaría toda la historia del cristianismo. ¿Se sabe si es verdad? Pues no se sabe. Los historiadores no le dan, bajo todas las premisas que tienen, ningún tipo de importancia a este tipo de teorías. Es más, dicen que en aquella época, en el Renacimiento, a San Juan, como era el discípulo más joven, se le representaba con una cara mucho más femenina, mucho más sutil que a los otros apóstoles, vamos. El cuchillo de la Última Cena, o más bien uno de los cuchillos que aparecen en la Última Cena. Esto sí que ha dado pie a muchísimos debates. En la imagen se ve una mano que aparentemente parece que es de San Pedro, que está sujetando un cuchillo. Y ese cuchillo nos transmite esa tensión que existe en el momento que Jesús está diciendo que uno de ellos les va a traicionar. Vamos a ponernos en contexto. La historia ha descrito a San Pedro como una persona muy impulsiva. Es más, durante la captura de Jesús, siendo San Pedro tan impulsivo, se dice que en un ataque de ira cortó la oreja de uno de los captores de Jesús. Así que en esta escena, este cuchillo puede representar esta devoción que tenía San Pedro por Jesús, por su maestro, y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar al traidor. Y casualmente en la escena tiene delante a Judas, que está sujetando una bolsa con 30 monedas, como dice la historia, y parece que está anticipándose a la situación, como diciendo, va a ser este personaje que tengo delante el que va a traicionar a mi maestro. Pero el cuchillo va la cosa, no solo hay un cuchillo en esta escena, sino que tenemos otro en la parte posterior derecha, que aparece como casi de la nada y no se sabe exactamente a quién pertenece. Teorías que defienden que seguramente sea de una restauración posterior, que intentaron colocar ahí algún tipo de personaje, pero que al final se quedó a medias. Entonces ahí el cuchillo queda para la posteridad como uno de los grandes misterios de esta gran obra. Bueno, como seguramente os habéis fijado, hay 13 personajes que están presentes en esta escena. Está Jesús junto con los 12 apóstoles. Y como es un crack este señor Leonardo, lo que hizo fue separarlos en grupos de 3. Esta separación en grupos de 3 hace que la composición sea muchísimo más armoniosa. Pero ese número 13, que todo el mundo asocia a la mala suerte, bueno, por lo menos algunas culturas, para otros no, pero siempre queda ahí el misterio de que es una obra maldita porque tiene el número 13 asociada a su imagen. Vamos, a mí me parece meramente anecdótico y da la casualidad que es el 13, podría haber sido 14, 15 o 22, pero vamos, que no tiene nada que ver y me parece, vamos, una especulación más sobre los mitos de esta obra. ¿A que no habéis encontrado el cáliz dentro de esta obra? El cáliz de la Última Cena, uno de los elementos más importantes, y Leonardo va y se lo salta.
La verdad es que el cáliz es uno de los elementos más importantes para la cristiandad. Durante la última cena, Jesucristo cogió el pan y cogió el cáliz y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, tomad y bebed. Por lo tanto, el cáliz automáticamente se convierte en el recipiente sagrado que contiene la sangre de Cristo. ¿Y por qué narices Leonardo no lo representó en la obra? Pues bien, existe una teoría que dice que Leonardo, muy listo él, dijo: vamos a ver, si yo represento un cáliz en la obra, el ojo del espectador seguramente se va hacia dicho objeto porque tiene mucha potencia. Si yo lo quito de esta ecuación, directamente lo que genero es la tensión que existe en el ambiente, la puedo representar muchísimo mejor y el espectador no se centra solamente en un objeto, sino en todo ese momento de tensión que hay en la obra. Pero como ocurre en muchas de las obras de historia del arte, son especulaciones que nos hacemos hoy en día, porque vete tú a saber por qué no quiso poner el cáliz. Como bien estamos hablando, es una escena de nerviosismo y tensión que se respira en el ambiente, pero si os fijáis, Leonardo hizo una cosa muy magistral, que fue posteriormente ejecutar un paisaje totalmente tranquilo e idílico que contrasta con la situación del momento. ¿Por qué hizo eso? Pues seguramente porque, como hemos hablado con el cáliz, a él lo que le interesa sacar es la tensión del momento. No quiere que ninguna cosa de la composición quite importancia a la escena. Pero se puede ir un poco más allá y tratarlo como una metáfora de que después del ajusticiamiento, de la tensión, de todo este momento de Cristo, existe una paz que va más allá del amor. En definitiva, estos son algunos de los datos y curiosidades que esconde esta magnífica obra de Leonardo. Y como todo lo que rodea a este personaje está envuelto en una obra de misticismo. Sería estupendo que dejarais en comentarios algún dato curioso o algún misterio que me haya podido dejar en este vídeo, o vamos, si habéis tenido la gran fortuna de poderlo ver en persona, in situ, pues que me dejáis alguna anécdota que pueda ser relevante o pueda parecer interesante para la gente que pueda ver este vídeo. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo y diciéndoos una vez más: sed siempre creativos.